Hola, ¿qué tal? Qué genial reencontrarnos en el espacio, en el tiempo. Eh, Desearle lo mejor, desearle que le esté yendo de maravilla, que todo lo que esté haciendo vaya viento en popa y que de verdad la esté pasando muy bien, aprendiendo, conociendo y sobre todo disfrutando de este camino, de este paso que va dando día con día para acercarse más a la meta. Vamos a ver el tema de la transmisión de la revelación. Fíjense que la revelación, revelar, quizás ustedes no están muy jóvenes, quizás en mi tiempo, las cámaras fotográficas todavía funcionaban con rollos. Tú tenías una cámara, le ponías un rollo, dependiendo de tus posibilidades, comprabas uno de 12 fotos o de 24 o de 36, me parece. Ya a estas alturas de mi vida ya no recuerdo cuál era más y cuál era menos. Pero por ahí iba la cosa, ¿verdad? El que le alcanzaba, pues compraba uno para 12. Entonces, cuando terminabas el rollo, la foto tal cual hubiera salido, si saliste con los ojos cerrados, si saliste con una cara graciosa, con cualquier cosa que haya salido, pues ya estaba allí, estaba guardada en el rollo fotográfico y no se podía cambiar, no se podía editar. Así que tú ibas al lugar donde las revelaban, donde por fin conocías cómo había quedado tu captura, cómo había quedado tu foto. Entonces, revelar es eso, dar a conocer algo que está oculto, algo que no se puede vislumbrar de la mejor forma. Entonces, Dios se revela a sí mismo a través de su Hijo para darse a conocer tal cual es. Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso no lo sabíamos hace 2500 años, hace 1800 y tantos siglos atrás. O sea, estoy diciendo cifras al azar, ¿verdad? No es que sean exactas. Pero Dios se revela pedagógicamente, como vimos en el tema del designio de Dios revela su designio amoroso. Entonces, esa revelación de Dios, pues, se hace para alumbrarnos mejor el intelecto, la fe, la voluntad. El origen de la revelación. Dios entra en la historia. Yo pienso que esta frase tiene un poquito de pros y contras porque, o sea, en la historia de la humanidad entra desde el momento en el que lo crea, o sea, en la creación misma, cuando tiene el primer contacto con el ser humano, ahí entra en la historia de la humanidad, pero en la historia total, Dios es el inicio de la historia, Dios no puede entrar en la historia porque Él creó la historia, o sea, no se puede decir a ciencia cierta, Dios en este momento entró en la historia y se dio a conocer porque no, Dios ha estado presente desde la eternidad, desde el primer átomo que creó, desde ahí ya está Dios presente en la historia total, en la historia universal. Ahora, si lo queremos delimitar un poquito más, cuando decimos Dios entra en la historia del hombre o de la mujer, pues entra en la creación, entra en el primer momento en el que pensó al ser humano, pues ahí entra en contacto, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más específicos, Dios entra en la historia personal, en la historia familiar, y ya ahí cada quien sabrá en qué momento Dios entró en su vida, ¿ok? Entonces, Dios entra de forma oral, perdón, Dios entra en la historia y esta historia de Dios, esta historia, primero fue de forma oral. Muchas veces nosotros, pienso yo que humanamente pecamos, entre comillas, de inocentes, porque yo hubo un momento, soy sincero, en algún momento de mi vida, yo pensé, ¿no? De que los libros de la Sagrada Escritura había alguien como una especie de novela, ¿no? O de espectador o de obra teatral que iba anotando absolutamente todo lo que estaba pasando. O sea, que había un testigo que iba tomando notas de lo que,
de lo que iba sucediendo, así como usted ahorita ha de tener un su cuadernito por ahí donde va anotando, aquí en esta palabra se equivocó, aquí en esta palabra la dijo mal, aquí no, usted anota ideas principales, ideas que le van a servir para los exámenes, para tener claros conceptos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, a veces pecamos que fueron así las cosas, pero no. Fíjense que los abuelitos, los ancianos, son una parte fundamental de las sociedades. Y de la judía fue bastante importante. Fíjense que los abuelitos eran los que iban pasando de generación en generación todos los relatos que estaban contenidos en la Sagrada Escritura. No es que el abuelito se pudiera desde el Génesis al Apocalipsis, no, habían libros que evidentemente no habían sido escritos todavía. Pero, por ejemplo, la historia del Génesis, la historia del Éxodo, la historia, los abuelitos se la iban pasando de generación en generación a todos los nietos para que ese mensaje llegara a cada una de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, los ancianos son importantes. Hoy en día, pues, pobrecitos los abuelitos, casi nadie los escucha. Nos parecen cansinos, nos parecen un estorbo, repiten lo mismo, no se bañan. No, mentira, yo sé que sí se bañan los abuelitos. El punto es que nos parece que no sirven. Se oye triste, si alguna abuelita me está escuchando, no se lo tome personal, porque no es personal, sino que el hecho es de que minusvaloramos a los ancianos. No les tenemos paciencia, preferimos estar con el teléfono a estar compartiendo con ellos, nos cansan y lastimosamente no tendría que ser así, porque ellos son los que transmiten conocimiento. Yo siempre hago un experimento de una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que hago es que ¿quién hace las comidas típicas de la casa? Son los abuelitos. Los abuelitos son. En mi casa, ¿quién hace el chuco? La abuelita. ¿Quién hace el atol? La abuelita. El día que me falte mi abuelita, ahí se pierde eso. Después tengo que ir a pagarle a fulana de tal a que lo haga y me lo va a vender caro. Entonces, se pierde. Muchas tradiciones, muchas cosas se pierden. Así que los abuelitos son fundamentales. Luego, esos relatos se iban contando y hubo necesidad de ponerlos por escrito. La primera vez que se vieron en necesidad los israelitas de poner por escrito esos relatos fue en el destierro. ¿Se recuerdan? En esa época del destierro, ahí es donde se da el primer momento en el que se ve la necesidad de poner por escrito todo lo que estaban diciendo los abuelitos, porque al morir ellos se perdía todo eso. Era recuperar, era parte de recuperar lo que se iba a perder inevitablemente, ¿verdad? La muerte nos va a llegar a todos y si no guardamos el conocimiento que tenemos de alguna forma, pues eso se pierde. Y en las sinagogas. En las sinagogas era el lugar donde se compartía esta palabra, donde se compartían estos relatos, y allí también se empezaron a guardar los primeros escritos de esta revelación. ¿Ok? Tener presente eso siempre. Eh, Hay un segundo momento en el que el llamado depósito de la fe la componen bueno, tres cosas. La primera es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura eh, forma parte esencial de este depósito de la fe. La palabra depósito puede sonarnos a dinero, pero también es a un recipiente, ¿verdad? A algo donde se depositan cosas. Entonces, ese depósito de la fe es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En cuanto está escrita por inspiración del Espíritu Santo, pues es parte fundamental de este depósito. Luego, la tradición es aquellas cosas que no están en la Sagrada Escritura, pero que se transmitieron de generación en generación a través de los apóstoles, a través de aquellas personas que, iluminados por el Espíritu Santo, eh, tenían que transmitirse. Voy a poner un ejemplo. Fíjense, los que somos de Santa Ana, Jantana como decimos de cariño. Los que somos de Santa Ana, pues sabemos, pienso yo, por ser el lugar de origen, sabemos por qué nuestro departamento se llama Santa Ana. A ver, imagínense que un día lo hacen gerente de su empresa.
y lo mandan a una capacitación o a un seminario allá, no sé, a Oriente Medio, a cualquier parte del mundo. Usted se las puede todas y lo mandan a cualquier parte del mundo. Y allá en el congreso, en la capacitación, en el seminario, en lo que sea que usted ande, llega un extranjero, llega alguien que no conoce El Salvador y le dice, oh, hello, you are Salvadorian. Y usted ahí, yes, open English. Nada, usted le dice, sí, sí, todo esto en un inglés súper fluido, ¿verdad? Le dice usted, sí, yo ser del Salvador. Y entonces le pregunta a la otra persona, mira, ¿y dónde vivís? O sea, ¿qué parte del Salvador vivís? Pues fíjate que mi departamento se llama Santa Ana. ¿Santa Ana? ¿Qué ser eso? ¿Por qué llamarse así? Y entonces ya tú le contestas, ah, Santa Ana es por esto, esto y esto. Ya le cuentas, ¿verdad? Santa Ana, la mamá de la Virgen María, se llamaba Ana y pues es la patrona de nuestro departamento. El otro se va a quedar con cara de reiniciando Windows, porque, o sea, ¿y cómo es posible que se llamen así las cosas allá? Y bueno, ya no pasa nada. Pero tú le puedes estar haciendo la pregunta esta. ¿Cómo es que sabemos que la mamá de la Virgen María se llama Ana? En ninguna, pero es que en ninguna cita bíblica, en cualquier Biblia que busques, en ninguna, ni en la católica, ni en la evangélica, ni en la Reina Valera, ni en la versión de no sé qué, ni la de la Virgen del Pueblo, ni nada, ni como se llamen las traducciones, en ninguna dice que la mamá de María se llame Ana. Ese dato, ¿de dónde nos viene? Nos viene de la tradición, de la tradición. Eh, fíjense todos esos datos. Se cree, se piensa que fueron pasados de forma oral eh, a través de los apóstoles. Yo siempre les hago una dinámica, o mejor dicho, les hago es solamente para llamar la atención de los chicos en las clases presenciales, ¿verdad? El- les propongo la siguiente dinámica, ¿verdad? Les digo, si uno de ustedes, de los que me está escuchando, si uno de los que ustedes me dice la cita bíblica en cualquiera de los cuatro evangelios, ya sea Lucas, Juan, Marcos o Mateo, cualquiera de esos cuatro, usted me encuentra la cita bíblica donde dice que, que Jesús expresó así, literalmente que Jesús haya dicho la frase, hay más alegría en dar que en recibir, yo le paso la materia con 10. Y todos los alumnos empiezan a buscar en las Biblias, empiezan a buscar en internet y tal. Y la cita bíblica la encuentran en Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo es el que dice la cita así, expresa esa idea. Dice, como dijo Jesucristo, que hay más alegría en dar que en recibir. Pablo, fíjense, ni siquiera conoció a Jesús en vida. Se supone que Jesús se le apareció ya resucitado, que vio una especie de luz en la que recibió un mensaje y se supone que era Jesucristo, ¿verdad? Entonces, él recibe ese mensaje, se convierte al cristianismo y nunca vio a Jesús face to face, nunca lo vio cara a cara. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo diga de que Jesús dijo eso? Seguramente Pablo se lo escuchó a otro de los apóstoles y esa es la tradición, esa palabra se fue pasando de apóstol en apóstol y allí es donde nos llega ese mensaje. Entonces ya los pobres alumnos pues se quedan tristes porque no van a pasar la materia así tan fácil y pues ya se ponen ahí que había trampa y tal. Pero ese es la tradición, todas aquellas cosas que están fuera de la Sagrada Escritura, pero que por testimonio de otras personas se ha ido pasando de generación en generación los diferentes datos. ¿Ok? Por último, el depósito de la fe está compuesto, todo esto del depósito de la fe es teoría, o mejor dicho, teología católica, ¿verdad? Nuestros hermanos evangélicos, pues no
no siguen con esta división, ¿verdad? No estoy diciendo que estén equivocados, que no estén equivocados, que sean mejor, que sean peor. No, solamente estoy haciendo la aclaración. Esto es puramente teología católica. Entonces, el magisterio de la iglesia se los explico así con un diagrama o un esquemita, ¿verdad? Jesucristo escoge a sus apóstoles. Estos apóstoles son la base, son el fundamento de lo que Jesucristo construyó, de lo que él quería. Entonces, cuando los apóstoles fueron muriendo, cada uno de ellos fue dejando personas representantes de ellos, presbíteros, obispos, para que ese mensaje inicial de Jesucristo fuera pasando de generación en generación a través de su mensaje, de forma de que el mensaje de Jesucristo siguiera literalmente extendiéndose hasta el final de los tiempos, es decir, hasta hoy en día. Y por tanto, ese mensaje se presume que tendría que estar íntegro. Y se presume también que todos estos apóstoles, desde el primero que escogió Jesús hasta el último de nuestros días, los obispos, los sacerdotes, pues ese magisterio, esas enseñanzas que estas personas nos dan a través de su predicación por medio de lo que han estudiado las Sagradas Escrituras, es ese ejercicio de interpretar, ese es el magisterio de la iglesia, es las enseñanzas de la iglesia. Entonces, a eso se le llama depósito de la fe. ¿Ok? Hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la Sagrada Escritura y de la revelación como, cómo transmitir la revelación, pues hay que tener en cuenta dos cosas. Fíjense que la Sagrada Escritura tiene dos sentidos. El sentido literal, que como su nombre lo dice, pues es tal cual las palabras lo dicen. O sea, no hay que buscarle cinco patas al gato cuando tiene cuatro. Ahí en la Sagrada Escritura tal cual dice las cosas. Pero también hay un sentido espiritual de la Sagrada Escritura y que se compone de signos. Ese sentido espiritual tiene tres formas de representarse. El primero es el alegórico. Hay datos en los que tienen una significación en Cristo, ¿verdad? El cordero que dice Juan el Bautista que ese es el cordero de Dios, la figura del cordero tiene un significado en Cristo. Un cordero no nos puede salvar, pero Cristo es el cordero que se inmola para expiar nuestros pecados, ¿verdad? Representando el sacrificio que se hacía en la Pascua. Entonces, ese corderito tiene un significado pleno en Cristo, ¿verdad? Es una significación en él. Luego está el sentido moral. La Sagrada Escritura hay muchos pasajes en los que nos dice qué es lo que hay que hacer bien y qué es lo que no se debe de hacer, porque está malo. Entonces, ese es el sentido moral. Y está otro que se llama el sentido anagógico, en el que hay realidades o acontecimientos de ahorita que tienen un significado eterno. Pongo un ejemplo. Fíjense, eh, hay un canto muy bonito, no sé si es evangélico o católico, la verdad que en estas cosas no vale la pena ponerse a pensar, pero hay un canto bien bonito que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, y hasta baila, usted baila fantásticamente. Y ahí haciendo la dinámica y todo en el culto, en la convivencia, en lo que sea. Pero si usted le pone atención, si usted le pone coco a la letra, dice Jerusalén, calles de oro y mar de cristal. Usted va a ver Jerusalén allá, no hay calles de oro ni mar de cristal. Esas cosas no están. Jerusalén, ¿por qué es importante? Porque es la ciudad de David, la ciudad que representa el cristianismo. Entonces, la figura de Jerusalén es eterna porque es la ciudad santa, ¿verdad? Es la ciudad donde nos vamos a juntar todos allá en el cielo. Entonces, allá en el cielo no va a haber mapas, no va a haber fronteras, no va a haber nada, pero es una significación en la eternidad. Jerusalén representa la eternidad en este caso. Ojalá que le haya quedado claro este sentido. Una crítica que yo hago
Y que bueno, no quiero ofender a nadie, créanme que no, pero muchas religiones hoy en día abusan de esta interpretación de la Sagrada Escritura, sentido literal y el sentido espiritual. Fíjense, hay un versículo, yo soy, o sea, perdonen por mi interpretación, no quiero caer en esto que estoy juzgando, pero fíjense, hay una cita bíblica que dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, porque más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que a la hora de escandalizar a uno de los chiquititos, ¿verdad? O sea, después dice, si tu pierna, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Y ahí va diciendo, yo les pregunto, ¿cuándo ustedes han visto a un papa, a un sacerdote, a un pastor, a un catequista, a un predicador, a Cash Luna, a Dante, al quien usted, líder religioso cristiano que usted siga, ¿cuándo ha visto que se ha sacado un ojo? ¿Cuándo ha visto que se ha cortado una mano? Nunca. Y literalmente la Sagrada Escritura ahí lo dice, más te vale entrar tuerto, más te vale entrar cojo, más te vale entrar manco. Y nadie lo hace. Ah, no, es que ese sentido espiritual, ahí nos está hablando a través de signos. Ok. ¿Y por qué cuando dice hay que pagar el diezmo? Ah, no, ahí literalmente lo dice la Sagrada Escritura. Hay que cumplirlo. Ok, ok. Entonces, ¿por qué hacemos ese juego? Como les digo, es una interpretación mía. Esto no es católico, esto no es evangélico ni nada. Esto es una interpretación mía. Yo solo le dejo la semillita ahí para que usted analice y vea a veces los abusos que se puede llegar a tener a la hora de predicar según estos sentidos de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Consideraciones finales. La Sagrada Escritura es una, no es que sean dos distintas ni nada por el estilo. A veces la gente dice es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Sí, y no. O sea, son súper distintas, pero es una sola escritura. El depósito de la fe, es decir, la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición, pues está confiado a los sucesores apostólicos y es algo que está allí desde los tiempos de Jesucristo. Hay que tener en cuenta el sentido de las escrituras, ¿verdad? Siempre hay que tenerlos en cuenta. Aquí le dejo una frase, ojalá que le guste, en latín, que dice así, la vamos a leer, Liste, litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Es muy parecido al español, el latín, pero significa que la letra nos enseña, docet es el verbo enseñar, la letra nos enseña los gestos, nos enseña las hazañas, nos enseña los hechos. La letra nos enseña los hechos, el sentido literal nos enseña los hechos. La alegoría, lo que hay que creer. La moral, lo que hay que hacer. Y la analogía, hacia dónde tenemos que ir. Así que eso es lo importante. Si usted se graba esta frase, usted va a saber interpretar en cierto sentido, muy básico, la Sagrada Escritura. Lo literal es para ver los hechos, la alegoría para creer, la moral para hacer y la analogía hacia dónde tenemos que ir. Así que a tener en cuenta mucho esta frase. Y lo que les dije con anterioridad, la esencia de la escritura es Jesucristo, palabra viva del Padre. Sin Jesucristo se nos cae absolutamente todo. Así que siempre leer la escritura en clave cristológica, porque Cristo es el que le da sentido a cada una de las palabras de la Sagrada Escritura. Obrigado, merci, muchísimas gracias, thank you. De verdad que le agradezco mucho por querer aprender, por querer estar aquí y ojalá que disfrute tanto como yo haciendo estos temas. Así que desearle lo mejor, un gustazo y será hasta la próxima. Que todo me le vaya muy bien.